Buenos días. La Universidad Católica Andrés Bello, conjuntamente con la Embajada de la República de Alemania, les da una cordial bienvenida a este acto que se realiza para conmemorar los 75 años de la Ley Fundamental Alemana. Esto desde la visión, las lecciones que ha aportado hacia el constitucionalismo. Tenemos las palabras de bienvenida a cargo del padre rector Arturo Peraza. Quisiera en esta oportunidad agradecer a la Embajada Alemana que nos quiera acompañar y que nos haya apoyado en este ejercicio, y al profesor Jesús María Casal por la iniciativa de este foro que intenta hablar sobre un tema que es el derecho constitucional comparado y tratar de entender prácticas que en el fondo nosotros necesitamos mirar cara al futuro. Cuando pensaba esta mañana en torno a este foro, eh, una de las imágenes que me venía más claramente era cómo Alemania sufrió un proceso evolutivo complejo del cual hizo un conjunto de aprendizajes muy interesantes que mostraron capacidad de flexibilidad. Me refiero a que, sin duda, la Constitución de Weimar es un hito importantísimo en la historia constitucional global. Es un momento interesante porque es una evolución de un proceso de cómo se sale de un gobierno de régimen más autoritario, imperial, hacia un modelo democrático. A pesar de eso, hay un conjunto de fracturas que se viven, de problemas que generan procesos políticos dolorosos, de los cuales se aprende y se empieza ese camino con la nueva Carta Fundamental. Esa Carta Fundamental es capaz de absorber un dato muy interesante, el hecho del proceso de la Alemania Oriental, entonces Estado independiente, que se integra al Estado alemán y que efectivamente la Constitución tiene la flexibilidad para poderlo incorporar, para poderlo sumar a ese movimiento y para poderlo integrar al Estado. Eso muestra una gigantesca capacidad de un sistema para poder integrar elementos nuevos y poder desarrollarse sin necesidad de tener que hacer cambios profundos, sino porque el sistema está tan bien diseñado que en definitiva es capaz de adaptarse, amoldarse y responder a las nuevas situaciones. Creo que los venezolanos tenemos mucho que aprender al final del día de este tipo de experiencias. Experiencias en donde nosotros también tuvimos una constitución que con sus más y sus menos durante 37 años orientó la vida institucional venezolana dentro de un marco de razonabilidad democrática, salido también de regímenes bastante autoritarios, para después tener que vivir una experiencia que ha sido bastante dura y tenernos que preguntar hacia qué horizonte tenemos que ir para lograr un marco institucional lo suficientemente equilibrado que permita que todos los actores puedan integrarse y que podamos lograr un ejercicio de equilibrio en Venezuela. Entonces, escuchar lo que ustedes han hecho quizás nos den luces para aprender por dónde nosotros tenemos también que encaminar. Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias, rector. Gracias. Vamos a tener también unas palabras de bienvenida a cargo de Johannes van der Fer, primer secretario de la Embajada Alemana. Buenos días, gracias por la invitación hoy. Bienvenido, gracias para venir el rector, profesor Casal y profesor Sommermann de Alemania, por supuesto, y todos los invitados, profesores, estudiantes. Hoy hace 75 años se proclamó la ley fundamental. Esa ley básica fue creada para durar. No fue creada para durar para siempre, fue algo provisorio al inicio, era solo para dar una ley al nuevo Estado alemán. Sin embargo, ha perdurado y nos ha llevado a través de la historia de la República Federal Alemana. Incluso después de 3/4 de un siglo, no es vieja y ciertamente no está desactualizada y se ha convertido en un modelo para otras constituciones también. Debería ser, como dije, una solución temporal, pero no lo fue y tiene 12.500 palabras y fue una obra muy importante de la historia constitucional.
12.500 palabras en solo 146 artículos. Eso es todo lo que se necesitaba de los 71 hombres y 4 mujeres que han escrito en ese tiempo la Constitución alemana. En comparación, la Constitución venezolana tiene 350 artículos y también muchas otras constituciones tienen más de eso y por eso es considerado a veces un ejemplo. La vigencia hasta ahora y la durabilidad y la funcionabilidad de la ley fundamental han superado las expectativas. En realidad también es un milagro cuando nos damos cuenta de las condiciones bajo las cuales se creó esta constitución, porque después del nacionalsocialismo, nuestro país quedó en ruinas y moralmente destrozado. Y sin embargo, se logró esta ley fundamental que duró hasta el día de hoy y que ahora es considerado equivalente a una constitución regular, aunque solo fue un provisorio al inicio. La ley fundamental cumple 75 años, pero este año celebramos también un doble aniversario, como destacó el rector en 89, en el año 1989 cayó el muro y eso es hace 35 años este año y la ley fundamental dejó abierto esa opción para, y esa perspectiva para añadir en algún punto el parte que quedó en el sistema comunista en el este de Alemania. El preámbulo de la ley fundamental está dirigido a todo el pueblo alemán, eso es lo que significa. Y los padres de la ley fundamental ya sospechaban que una Alemania unida estaba lejos, pero posible. Y nos conmueve aún más la esperanza que se desprende de este primer preámbulo. Y con eso les deseo un intercambio interesante en la clase de hoy y gracias por el interés en nuestra Constitución. Y bueno, les deseo el mejor y gracias a todos para la participación. A continuación, la ponencia de nuestro decano, doctor Jesús María Casal, abogado summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Derecho Constitucional y decano de nuestra facultad, individuo de número en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, merecedor del premio George Foster de investigación, otorgado por la Fundación Científica Alemana Alexander von Humboldt en el 2019, expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, integrante del Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional entre el 2016 y el 2018, autor de varios libros y artículos especializados en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bueno, muchísimas gracias y me sumo, por supuesto, al agradecimiento a la Embajada Alemana en Venezuela por haber confiado en nosotros para organizar esta actividad. Adelante, profesor. Por haber confiado en nosotros, en la Universidad Católica Andrés Bello, para organizar esta actividad para celebrar los 75 años de la Ley Fundamental. Vamos a colaborar también en otras actividades que se realizarán posteriormente. Agradecer también, pues, la presencia y las palabras del señor Johannes van der Beek, secretario de la Embajada Alemana, también el director del Goethe Institut Caracas está con nosotros, y demás profesores, investigadores, personalidades, nuestro rector, con sus importantes palabras de apertura, muy en sintonía con lo que yo voy a decir. Bueno, lo mío pretende ser es una introducción a la exposición principal del profesor Sommermann, gran amigo de esta casa. Él ha estado en Venezuela en los tiempos en que todas estas actividades se hacían de manera presencial. Sostuvimos con él varias jornadas y tiene mucha sensibilidad por los temas latinoamericanos.
Bueno, como introducción, yo quiero sobre todo referirme a algo que someramente mencionaba Johannes, y son esas circunstancias tan difíciles en que se elaboró la ley fundamental que no le han impedido ser la gran constitución que es una de las grandes constituciones del mundo, una de las grandes referencias del derecho constitucional. Y mucho de esto tiene que ver con esos desafíos y la manera en que fueron estos desafíos del momento de su discusión. Un tema interesante en el derecho constitucional es el estudio de los patrones de gestación de las constituciones. Escenarios de gestación. Uno de los escenarios de gestación tiene que ver con el ejemplo alemán. Entonces, por eso aquí pues estamos, primeramente solo recordar que estamos celebrando esos 75 años, porque justo la semana pasada se celebraban los 75 años, porque el 23 de mayo de 1949 el Consejo Federal, el Consejo Parlamentario Alemán Federal, que había aprobado la Constitución, pudo verificar, pudo constatar que se había alcanzado la mayoría requerida en los distintos estados de Alemania, cuyos parlamentos debían aprobar esa ley fundamental. Una vez que se hace esta verificación, que tenía que alcanzarse los acuerdos, se declara sancionada la ley fundamental y se declara promulgada. Entonces, pero solamente rápidamente recordemos ese contexto. Lo que un profesor típico de aquí, bueno, una capitulación militar incondicional de las fuerzas alemanas, que es un derrotado, porque ninguno aliado, ocupación de Alemania por 4 potencias vencedoras, los aliados, entre ellos la Unión Soviética. Y entonces esto va a dar lugar a que se distribuyan los territorios en esa zona de ocupación y parte de esos territorios quedan bajo el control soviético, el control ruso de la Unión Soviética, y ese territorio terminaría siendo la República Democrática Alemana, es decir, la República Oriental, bajo el régimen de comunismo. Los grandes desafíos de la reconstrucción institucional y económico y social, en un país devastado de la guerra, luego para las consecuencias de migraciones, de flujos migratorios, refugiados, hambre, de todo lo que implicaba ese momento en estos años. Pero lo que me interesa destacar aquí es que uno de los grandes desafíos era la reconstrucción institucional. ¿Cómo levantar institucionalmente ese Estado, ese país, esa sociedad? Y allí la recomendación de los aliados fue hacerlo a partir de los distintos estados que ya formaban Alemania en su tradición de los llamados Länder, y se comenzaron a desarrollar procesos democráticos en los Länder para escoger parlamentos. Y luego esos parlamentos escoger los ministros presidentes bajo un régimen parlamentario. Por eso es que hay un profesor alemán, Christoph Mollers, que ha dicho, al principio estaban los Länder, como un poco evocando el Génesis, ¿no? Es decir, al principio estaban los Länder porque se convoca a esas elecciones, es la reconstrucción democrática, y estos jugaron un papel fundamental porque fueron precisamente esos parlamentos de los Länder los que escogieron entre sus miembros representantes para integrar ese consejo parlamentario que tendría en sus manos la tarea de elaborar la ley fundamental. Y aquí pues pasamos a otro elemento a considerar. Por favor, si pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Sí, entonces, como decíamos, hay una reconstrucción democrática a partir de los Länder
Pero ya comenzaron también las primeras señales de la división, ¿no? Desde 1947, 48, y evidentemente para los alemanes eso era una preocupación. El que levantar esa República Federal de Alemania significara consolidar una división entre los compatriotas, entre la nación alemana, entre los alemanes. Y de allí que se da pues un proceso muy particular en la elaboración de la ley fundamental, porque en 1948 las potencias de ocupación occidentales requieren a los ministros presidentes, esos que eran las únicas autoridades democráticas ejecutivas que podían ponerse en pie frente a las autoridades de ocupación, les requieren la convocatoria de una asamblea constituyente para aprobar una constitución para la parte occidental de Alemania. Y aquí vemos una peculiaridad de este proceso. Eso no lo vieron los ministros presidentes con entusiasmo. Los procesos constituyentes suelen ser procesos, digamos, de apoteosis, ¿no? De la vanidad, de la soberanía popular, la pompa democrática, ¿no? Aquí, los ministros presidentes, su primera reacción fue más bien de resistencia, porque no querían petrificar esa división de Alemania, no querían dividir a Alemania, no querían ser protagonistas de un proceso que implicara una división definitiva de Alemania. Y comienza una negociación, porque allí no es que tampoco las potencias occidentales ordenaban. Se reconoce por los autores que había ciertas negociaciones. Y entonces en esas negociaciones, si pasamos a la siguiente lámina, pues se discutieron distintos puntos y ya aquí comienza para mí aportes muy importantes al constitucionalismo, que apenas voy a mencionar algunos para que de los desarrolle el profesor Sommerman de la ley fundamental. Y es ese proceso de gestación aleccionador, de la modestia o sobriedad en la gestación a la grandeza en su implementación. Un nuevo comienzo. Significaba para ellos un nuevo comienzo, pero desde una voluntad de reconocimiento de culpa y de, por lo tanto, rectificación histórica. Y eso lo vamos a ver ahora en el preámbulo. Pero lo que más interesa destacar ahora es que hay un profesor alemán, Dieter Grimm, ha hablado de una situación de partida desfavorable en el momento en que se hacía la ley fundamental, pero más allá de calificarla de favorable o desfavorable, hay aquí patrones de gestación constitucional que son modélicos. Entonces, ley fundamental como solución provisoria, ¿no? Eso, pues ya se comentaba que la idea era no propiamente aprobar una constitución. Los ministros presidentes se resistieron a que se denominara constitución, a pesar de que los aliados querían que se denominara así. En el fondo había un tema también de poder contener el proceso que venía en ese tiempo ya de la Guerra Fría, la cortina de hierro, y poder contener lo que pudiera significar ese Estado que surgiera de la zona de ocupación soviética con un Estado liberal, de democracia liberal. Pero los ministros presidentes tenían sus dudas desde el punto de vista de lo que implicaría esa división y por lo tanto terminan ya denominándola ley fundamental. Ese nombre, como más modesto, tiene que ver sobre todo con eso. No quería como utilizarse toda la pompa constituyente, ¿no? Tampoco se convocó una asamblea constituyente, sino que a través pues, de la participación de los Länder, los parlamentos, se escogieron los representantes del Consejo Parlamentario para aprobar la ley fundamental. Y la ley fundamental dejaba abiertas dos puertas para la reunificación, que ya estaba prefigurada en el preámbulo, porque ellos en el propio preámbulo se decía que esa ley se aprobaba también pensando en los alemanes que no podían participar en ese momento, en ese proceso. Y se dejó abierta la vía, bien sea de algún proceso democrático más intenso al momento de la reunificación. Por eso el artículo 146 de la Constitución dice, la presente ley fundamental perderá su vigencia el día que entre en vigor una constitución que hubiera sido adoptada en libre decisión por todo el pueblo alemán. Es decir, que esa era la norma que se estableció como una posibilidad. Pero también se preveía la posibilidad de que los estados u otros estados, otras unidades políticas se integraran a la República Federal de Alemania, que fue lo que terminó pasando, un procedimiento más rápido, más en consonancia con las circunstancias económicos, sociales, políticas imperantes y de geopolítica internacional imperantes al momento de la reunificación. Entonces esta gran constitución sobrevive también a la reunificación, pero claro, ya era otra, ya era esa gigante constitución de 1989 que se había consolidado
por la voluntad de constitución, el respeto al Estado de Derecho, actuación de un tribunal constitucional que protegía los derechos fundamentales, ¿no? Pero solo para destacar, resumir estas ideas, pues la ley fundamental, solución provisoria, resistencia inicial al proceso constituyente de los ministros presidentes, consejo parlamentario, no asamblea constituyente, y las potencias de ocupación estaban allí, querámoslo o no. Hay un gran constitucionalista, Conrad Hesse, que ha dicho, bueno, él ha señalado, Conrad Hesse, en un famoso libro que tiene de derecho constitucional, no había una libertad plena de acción porque estaban las potencias de ocupación, pero tampoco significa que ellas ordenaban esto. Esa fue una constitución elaborada libremente, sobre la base de las respuestas que Alemania tenía que darse a sí misma en ese momento en virtud de esos desafíos históricos. Los aliados solo dieron algunos lineamientos muy generales que correspondían en lo fundamental con lo que los propios alemanes querían, que era el tema de un Estado federal, con algún nivel central también de poder y garantía de los derechos individuales. Esto pues no estaba alejado de lo que su propio lineamiento histórico exigía a los alemanes adoptar. Entonces, aquí yo digo que esta norma es muy importante. El preámbulo nos dice muchas cosas de estas características del proceso. Un reconocimiento de culpa histórica. Preámbulo, consciente de su responsabilidad ante Dios y los hombres. Muy raro ver esto en un preámbulo, como les decía, porque los preámbulos son momentos de apoteosis de la soberanía popular, ¿no? La voluntad popular irrestricta en su manifestación más intensa y poderosa. Aquí el poder es en lo moral, en ese elemento moral del reconocimiento de una culpa histórica y de la voluntad de rectificación que da lugar a toda esa garantía de los derechos fundamentales y de la teoría de los derechos fundamentales y a tantos aportes del constitucionalismo alemán al mundo. Y bueno, y a la voluntad, ya se manifestaba la voluntad de integrarse en una Europa unida, se mencionaban los Länder que estaban participando en el proceso, los 11 estados que estaban en la parte occidental, para establecer un nuevo ordenamiento a la vida política durante un periodo de transición, en virtud de su poder constituyente, es decir, reconocieron al final que estaban ejerciendo su poder constituyente, pero bajo esta forma, como les digo, con cierta resistencia inicial. Se acuerda la presente ley fundamental de la República Federal de Alemania, actuando también en nombre de aquellos alemanes a quienes estaba vedada la colaboración y manteniendo en pie la invitación para que todo el pueblo alemán, en libre autodeterminación, consume la unidad y libertad de Alemania. El proceso se caracterizó, otro aspecto positivo, por un gran espíritu de consenso. Esto tenía que ver también con razones prácticas de que la correlación de fuerzas era equivalente en el número de representantes de las dos grandes fuerzas políticas, el Partido Socialdemócrata y el Partido Democristiano, tenían el mismo número de representantes en el Consejo Parlamentario. Pero más allá de eso, era un momento de consenso, era un momento de buscar grandes acuerdos. Y entonces aquí solo resumo rápidamente, ya sobre los aspectos de contenido, pues esta fue una gran constitución porque supo dar respuesta a los problemas pendientes, supo mirar al pasado, reconocer errores y buscar hacia el futuro construir una estructura constitucional muy sólida contra cualquier desviación totalitaria, contra cualquier desviación autoritaria, contra cualquier desconocimiento de la dignidad del ser humano. Entonces, por eso podemos ver que uno de los aspectos que caracteriza este proceso también es que se da respuesta a los excesos del nacionalsocialismo y a los llamados errores de Weimar. ¿Por qué digo llamados errores de Weimar? Bueno, porque así se le ha denominado mucho en la doctrina, en aquella época también se les denominaba, pero la doctrina con los años ha reconocido que la Constitución de Weimar no era la principal responsable de lo que ocurrió en esos años y de la caída de ese primer ensayo democrático alemán, sino que fueron muchos factores del contexto político, de los antecedentes históricos, de la escasa cultura democrática, no propiamente la Constitución, pero en todo caso sí podía haber errores. Ellos pues trataron problemas como los poderes y naturaleza del presidente, que era uno de los que se reconocieron como debilidades de la construcción constitucional de Weimar, el tema de la confianza parlamentaria necesaria para que se constituyera un gobierno, porque durante el periodo de Weimar, pues el gobierno podía sostenerse por sola decisión del presidente y sin que recibiera expresamente confianza parlamentaria. El voto de censura que tuviera que ser constructivo, es decir, que para poder dar voto de censura a un primer ministro o canciller tenía que ganar alguna opción alternativa para ocupar ese cargo, voto de censura constructivo.
Igualmente no hay suspensión de derechos, como se había previsto en el tristemente célebre artículo 48 de la Constitución de Weimar sobre poderes extraordinarios ante estado de excepción. No hay norma parecida, no hay suspensión de derechos. Reformas constitucionales tenían que ser explícitas porque se había acudido a través de lo que fue la ley de plenos poderes a una especie de reforma constitucional implícita, siempre que se llegara a los 2/3 de los miembros. Ahora tienen que ser explícitas y con límites, porque hay cláusulas pétreas, es decir, hay principios que no se pueden reformar, precisamente aprendiendo de todas estas experiencias. Y también se responde a los retos del nacionalsocialismo, amplia protección de derechos fundamentales, todo sobre la base de la garantía de la dignidad humana, reconocimiento de la garantía judicial plena de los derechos ante cualquier acto del poder público, garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, garantía del Estado de Derecho y de toda separación de poderes y demás principios que lo componen. Bueno, y por supuesto el federalismo, es muy importante esa garantía del federalismo porque esto tiene que ver con la tradición alemana de organización territorial, pero también era una manera de reafirmar el sistema federal frente a lo que había implicado el nacionalsocialismo, que una de sus primeras decisiones del nacionalsocialismo fue suprimir las autonomías de los estados, es decir, digamos una especie de ley que se llamó podríamos decir, de aplanamiento para restar atribuciones a las autoridades electas en los distintos ländern. La jurisdicción constitucional como una jurisdicción constitucional fuerte, esto también respondía a los llamados errores de Weimar, una jurisdicción constitucional fuerte, un tribunal constitucional que controlara también al legislador. Y aquí tal vez solo como un ejemplo de esos grandes aspectos de esta Constitución, mencionar aquí, citar el artículo 1, dignidad humana y derechos fundamentales como piedra angular de la Constitución. Ya en el pórtico de la Constitución comienzan con la garantía de la dignidad humana. Y como seguramente lo explicará mejor el profesor Sommermann, pues esto tiene un significado muy especial también en la historia constitucional alemana, pero en la historia comparada del derecho constitucional es una norma esencial haber establecido como artículo primero, la dignidad humana es intangible. Esta es la base de toda constitución, de una verdadera democracia constitucional. La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, la paz y de la justicia en el mundo. En consonancia a esta redacción con el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que ya se había aprobado en diciembre de 1948. Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derechos directamente aplicables. Es decir, una construcción robusta de derechos fundamentales que son derechos inmediatamente aplicables por todos los órganos del poder público. Otro elemento importante de estos aportes del constitucionalismo a través de la ley fundamental. Y ya terminando, pues solamente destacar estas cláusulas duras, cláusulas pétreas, estos núcleos axiológicos de principio de la ley fundamental, como es el reconocimiento de la democracia, el Estado de Derecho, el Estado social de derecho, el federalismo, principios que no pueden ser modificados, no pueden ser alterados de acuerdo al artículo 79 de la propia ley fundamental. Es decir, que las reformas constitucionales no pueden tocar estos principios. Papel del Tribunal Constitucional Federal ha sido esencial para la vivificación y adaptación de la Constitución. Logró superar esta Constitución la reunificación y no solo logró superarla, sino podría decirse que la facilitó. Es decir, que gracias a que estaba en pie esa Constitución tan robusta en ese momento, se pudo, ante la urgencia de las circunstancias económicos, sociales, internacionales del momento, hacer rápidamente el proceso de reunificación. Como balance, pues, una gran constitución, una gran referencia, no es ajena a Venezuela, ¿no? Porque a nuestro constitucionalismo se tuvo en cuenta cuando se elaboró la Constitución de 1961. Es uno de los textos que se cita expresamente como texto que fue considerado por el Congreso. Aquí vemos otra vez esa flexibilidad de las categorías constitucionales. Congreso ordinario que cumplió funciones constituyentes y que aprobó nuestra Constitución de 1961, no fue una asamblea constituyente, pero aprobó también una gran Constitución
también con mucho espíritu de consenso, también basada en el espíritu de rectificación histórica. Es un patrón que es común a varias constituciones que han perdurado en el mundo. Y no solo el que analiza más el autor que antes citábamos, Ackerman, él se refiere más a las constituciones que nacen de escenarios de triunfalismo político, ¿no? Entonces cita casos como el de Gaulle o casos como el de Sudáfrica, y ciertamente es un modelo ese a considerar, pero también hay grandes constituciones que nacen de procesos más de reconocimiento de errores y voluntad de rectificación. Entonces hay como se doblega, ¿no? Lo que podría ser la voluntad política unilateral, la vanidad constitucional, la vanidad política queda doblegada por la experiencia histórica, y eso puede dar lugar también a la adopción de grandes constituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias al decano de la Facultad de Derecho por compartir con nosotros ese conocimiento sobre la ley fundamental alemana. Ahora le vamos a dar la bienvenida al profesor Karl-Peter Sommermann. Él es, desde el año 1998, titular de la silla en Derecho Público, Teoría Política y Derecho Comparado de la Universidad Alemana de Ciencias Administrativas de Speyer, en donde también se ha desempeñado como rector y prorector, además de realizar también actividades docentes en diversas universidades europeas y no europeas. También fue presidente entre el 2018 y 2020 de la Asociación de Profesores de Derecho Constitucional de Alemania. Desde el 2011, presidente del Comité Científico y miembro del Consejo Asesor de la Academia Federal de Administración Pública. Entre el 2001 y 2007, director adjunto del Instituto Alemán de Investigación para la Administración Pública Speyer. Entre el 2002 y 2005, vicepresidente de la Junta del Centro de Gestión Científica. Además de tener habilitación de la Universidad Humboldt de Berlín para impartir las materias de Derecho Público, Derecho Internacional y Europeo, así como Historia Constitucional. Y ha sido director general del Instituto de Investigación sobre Administración Pública de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Speyer y director gubernamental. Entonces, le damos la bienvenida. Profesor Sommermann, adelante. Ya, muchas gracias. Espero que puedan escucharme y si me hacen un señal, si me escuchan. Me escucha perfecto. Ok, ya. Magnífico, señor rector, excelente señor representante de la Embajada Alemana, ilustrísimo señor decano, estimadas colegas y queridos y queridas estudiantes, señoras y señores. Es para mí una gran alegría de estar hoy con ustedes para un evento académico de celebrar 75 años de la Ley Fundamental. Y me alegro mucho y agradezco a los organizadores, especialmente al profesor Jesús María Casal, con quien mantenemos ya mucho tiempo de investigación, de proyectos. Es un excelente conocedor del derecho constitucional alemán, como hemos tenido la ocasión de escuchar. Entonces, yo quiero un poco añadir algunas reflexiones en las que el profesor Casal ya ha aludido. Y empiezo con una primera constatación, que la Ley Fundamental con 75 años ya es una de las constituciones mayores, comparativamente. Desde luego, la Constitución de los Estados Unidos de 1787 es mucho más viejo, pero hoy en día constituciones normalmente por promedio no van a llevar más de 20 años. Entonces, 75 años ya es algo, y actualmente tenemos la impresión que esta ley fundamental está todavía muy viva. ¿Por qué esta durabilidad? ¿Qué son las razones? Señor rector ya ha hecho alusión a la flexibilidad de esta Constitución. Tiene una cierta apertura también en sus formulaciones. Y este texto de la Constitución de 1949, digamos, se concentra en lo esencial, no se pierde en
detalles. Para dar un ejemplo, la parte dogmática con los derechos fundamentales no tiene más que 19 artículos. Sin embargo, si se mira a la implementación, a la aplicación, tiene un impacto enorme en la sociedad y en la vida política. El profesor Casal habló de una grandeza en su implementación. Me gusta esta palabra. Si es grandeza ya podemos ver o discutir, pero de todas formas, cuando partimos de un texto muy breve y después vemos que el impacto práctico en la vida práctica jurídica es muy enorme, eso es una cosa que a lo mejor sorprende un observador extranjero. Pero más bien otras razones por esta durabilidad. Yo creo tuvimos la suerte de tener un tribunal constitucional con amplias competencias y un tribunal que tomó esta tarea para desarrollar la Constitución y para adaptarla a los nuevos contextos. Es decir, esta Constitución es un instrumento vivo. La Corte Europea de Derechos Humanos dice living instrument de la Convención o c'est un instrument vivant. Estas son las palabras de la Corte en Estrasburgo. Eso vale mucho más todavía para el Tribunal Constitucional. Eso no quiere decir que este tribunal siempre cambia de interpretación cuando algo cambia en la sociedad. Eso sería contraproductivo, porque una constitución tiene que dar también estabilidad, sobre todo en tiempos con muchas inseguridades y donde las situaciones vitales siempre son más complejas en nuestras sociedades modernas. Es decir, un tribunal constitucional tiene también que ser una columna de estabilidad. Y eso ha cumplido este Tribunal Constitucional, pero se ha mostrado cuando hubo profundos cambios en el contexto social, económico, ecológico, de ir a desarrollar la Constitución para que da respuestas también a los nuevos fenómenos. Vamos a ver más adelante qué son, pero aquí solamente dos ejemplos. ¿Cómo interpretar un artículo 6, donde hay la protección del matrimonio de la familia? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el texto fue redactado, desde luego, era un matrimonio solamente podría ser entre un hombre y una mujer, pero la situación en la sociedad cambió mucho y hoy en día también con cierto apoyo del Tribunal Constitucional, estos términos se interpretan de manera distinta. Es decir, familia puede también estar donde una pareja homosexual tiene hijos. Eso es solamente un ejemplo, a lo mejor un poco muy frapante también, pero eso es cómo se puede cambiar el contenido de la Constitución por una reinterpretación. Otro ejemplo. En 1949, la digitalización, todo el tema de la protección de datos personales no estaba presente en los debates. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Primero, dedujo el artículo 2.1, que dice que cada uno tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad, en combinación con el artículo 1.1, garantía de la dignidad humana, desarrolló un derecho general de la personalidad o un derecho a la intimidad. Y desde este derecho, en el segundo paso, dedujo un derecho a la autodeterminación informática. Es decir, que el individuo puede pedir siempre qué son los datos que se coleccionan sobre él, es decir, como parte de eso. En un tercer paso, incluso un derecho fundamental a la garantía de la confidencialidad y integridad de los sistemas informáticos. Es decir, el tribunal siempre sabía continuar o extender el espíritu
de los derechos fundamentales a las nuevas situaciones. Entonces, eso es la posibilidad de reinterpretar lo que llamamos cambio constitucional. Es informal, si quieren. En inglés hay una gran discusión en Estados Unidos sobre constitutional change, porque ahí es también un tema, como ustedes saben, donde hay siempre la gran querella entre originalists y representantes de los living constitutionalists, que no, en Alemania no tenemos en la misma medida. Hay también una discusión sobre, por ejemplo, la parte el elemento histórico, pero es distinto del debate en Estados Unidos. Otro elemento, tuvimos con nuestra Constitución muchas modificaciones de la Constitución, y eso es un poco el cambio formal. 67 veces se han añadido o cambiado disposiciones de la ley fundamental. Bueno, ustedes van a decir, ¿pero qué es eso? ¿Es la misma Constitución o no? Cuando vemos primero en cantidad, tenemos hoy un texto que es 2 veces más largo que en 1949. Bueno, ¿es una nueva Constitución o es la misma? Cuando se analizan las modificaciones, hay que decir que todo lo esencial queda intocado, sobre todo en materia de derechos humanos. Muchas modificaciones se refieren al sistema federal, la distribución de competencias, las relaciones financieras, también el freno a la deuda, que ustedes a lo mejor han ya conocido, es decir, cosas más técnicas. A mi entender, estas modificaciones llevaron a demasiados detalles. Cuando se lee el texto en su versión original, me gusta mucho más. Es como Jesús María Casal ha dicho, es sobrio, es modesto, pero como pueden imaginarse, en un sistema federal que ustedes tienen también, según su Constitución de 1999, hay siempre también conflictos. Hay, digamos, fuerzas centrifugales y hay fuerzas centripetales. Y eso, yo diría, ha siempre sido una fuente también de necesidad de reajuste del sistema para hacer un balance. En lo esencial, la ley fundamental es lo que tuvimos en 1949, sobre todo en cuanto al sistema de los derechos fundamentales. Me gustaría ahora decir algo sobre principios constitucionales y después sobre derechos fundamentales. Solo puede ser, digamos, unos pensamientos que tengo, unas reflexiones que tengo al revés. Y empiezo por el principio de democracia. Primero, democracia. ¿Qué es una democracia? Hoy en día, yo diría casi todos los estados en el mundo entero dirán, nosotros tenemos una democracia. Cuando ven análisis empíricos, por ejemplo, de Freedom House y otros, ya van a ver que la imagen es un poco distinto. Democracias solamente formales, sustanciales, hay muchas diferencias. Y no me refiero a las diferencias como sistema presidencial, sistema parlamentario, sino también en cuanto a las ideas principales de la democracia. Yo quiero, antes de empezar a acceder al derecho alemán, preguntar, y eso lo hago como comparatista, ¿qué tienen los sistemas en común que entienden la democracia como la idea de autodeterminación política de ciudadanos y ciudadanas de iguales derechos? Autodeterminación política de ciudadanos y ciudadanas de iguales derechos. Esa es la idea
principal. Y después hay que ver, concretizar los criterios según que se puede juzgar. Y de donde yo derivo o es difícil deducir, yo digo derivar, de donde derivo mis criterios. Como comparatista, yo voy a mirar que estoy considerando los estados donde esta idea, sobre todo de garantizar autodeterminación, libertad democrática, a un alto nivel. Y para eso, a mi entender, hay 4 criterios principales. El primer criterio todavía se encontrará en muchos estados. Hay elecciones periódicas libres. Con el libre ya a lo mejor hay discusión, pero elecciones periódicas es un criterio muy formal, existirá, aunque en sistemas autoritarios o a veces también totalitarios, ellos van a decir, somos democracias porque tenemos elecciones. Segundo criterio, y todos esos criterios son cumulativos y no alternativos, es que hace falta un proceso libre de formación de la opinión política, de la opinión pública. Y eso presupone garantías de los derechos de comunicación, libertad de expresión, libertad de reunirse, libertad de asociación. Todo eso son elementos que contribuyen a una libre formación de la opinión política. Donde faltan estos derechos, donde el poder público muestra injerencia en este proceso, dominando el proceso, marginalizando ciertos elementos, ahí ya este segundo criterio está en peligro. Tercer criterio normalmente debe ser un sistema multipartidista, es decir, los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de unirse cuando piensan que tienen un ideario, unas ideas similares, para formularlo con más fuerza y de esa manera canalizar este gran proceso, este gran, digamos, proceso discursivo que existe en la sociedad, para canalizarlo en una manera que se pueden formar asociaciones o partidos políticos que después son un poco los intermedios entre el pueblo y los órganos estatales, el Parlamento, y que hacen posibles verdaderamente elecciones donde hay una posibilidad de elección para los ciudadanos. Y el cuarto elemento que es, a mi entender, esencial para una democracia es que, claro, la regla de tomas de decisiones es la regla de la mayoría, pero hay que haber una protección de las minorías. Es decir, hay que organizar el proceso político de manera que la minoría puede convertirse en una mayoría. Donde hay mecanismos que obstaculizan eso, es crítico. Bueno, estos criterios los he derivado de una consideración de numerosas constituciones, sobre todo, desde luego, las que conozco mejor son constituciones europeas y yo creo, por lo menos, cuando hablamos de democracia, tenemos algo fijo, no es completamente a discrecionalidad de ciertos líderes políticos. Por ejemplo, en Hungría, en Alemania, hay ahora un presidente de gobierno que proclama una democracia iliberal. Cuando se después controla su sistema y se aplican los criterios, ya tenemos muchas dudas si él se queda todavía en el marco de un sistema verdaderamente democrático. ¿Qué pasa en Alemania? En 1949 hubo la voluntad muy clara de hacer Alemania
una democracia estable. Y la primera pregunta es siempre democracia directa, democracia representativa, considerando experiencias históricas, la decisión fue en favor de una democracia fuertemente representativa. ¿Por qué? Atmósferas, emociones pueden influir mucho en decisiones solamente tomadas por el pueblo. En unas situaciones y hay siempre posibilidades también de influir este proceso y los que votan en favor de una cierta solución, a lo mejor el día siguiente ya van a arrepentirlo, pero la ley fundamental no excluye la democracia directa. Es decir, en el núcleo está la democracia representativa que debe garantizar que el proceso de toma de decisión es un proceso cualificado, donde los argumentos en un procedimiento democrático son intercambiados, donde hay discusiones, son varios pasos hasta que se encuentra finalmente la solución. Sin embargo, el artículo 20 de nuestra ley fundamental, el artículo 20 es, junto con el artículo 1 de la Constitución, son un poco el núcleo esencial de nuestra Constitución, dice que el pueblo ejerce su poder en elecciones y en votaciones sobre temas. El constituyente alemán, también el legislador que ha cambiado la Constitución, no ha introducido nuevos elementos de democracia directa, pero sí al nivel de los Länder tenemos muchos sistemas que han complementado la democracia representativa por elementos de democracia directa y actualmente somos en una discusión porque la democracia representativa está un poco en la defensa actualmente en muchos países, también en Alemania, que se habla de una democracia deliberativa y se experimentan con muchos nuevos modelos, por ejemplo, consejos de ciudadanos elegidos por casualidad para ser muy próximo, muy cerca al pueblo, es un poco la idea. Actualmente hay muchos experimentos aquí en Europa. Bélgica es el frontrunner. Bélgica ha incluso hecho una ley donde hay una comisión mixta al nivel del Parlamento, donde también ciudadanos elegidos por sorteo pueden participar en deliberaciones. Pero eso es más bien la discusión y como vemos, la democracia siempre es también desarrollándose, no hay un modelo fijo que funcione, pero como he dicho, ciertos criterios son criterios duros que tenemos siempre que aplicar. El Tribunal Constitucional ha fortalecido nuestra democracia en muchos respectos. Ha hecho el Parlamento un verdadero núcleo de la legislación. Ustedes van a decir, pero eso es normal, parlamentos hacen leyes. No, pero ha fortalecido este Parlamento diciendo que el propio Parlamento no puede delegar en manera relevante la legislación al Poder Ejecutivo. Es decir, el Tribunal ha siempre dicho y ha fiscalizado si todo lo esencial para la sociedad, sobre todo en materia de derechos fundamentales, sea decidido por el Parlamento y no por el Poder Ejecutivo. Es decir, hay delegaciones, pero solamente en cuestiones que tienen menor importancia. Un ejemplo, COVID-19, que ha afectado a todos nuestros países, corona, el virus COVID. Teníamos una ley sobre la protección frente a infecciones. Esta ley contenía algunas normas de habilitación del Poder Ejecutivo, pero estas normas fueron bastante genéricas. Bueno, hubo entonces, frente a medidas bastante represivas, por ejemplo, que los ciudadanos no pueden mover en ciertos distritos y otras cosas, se ha discutido
en qué manera el Parlamento ha tenido ocasión de tomar las decisiones más importantes y cómo esta crítica fue muy fuerte y ya algunos tribunales habían constatado que hay ya necesidad de reglar más por el Parlamento. El Tribunal Constitucional todavía no tenía en esta época la posibilidad de hablar sobre eso. El legislador ha tomado las medidas necesarias y ha concretizado en muchas materias las medidas que el Poder Ejecutivo puede tomar en estos tiempos de crisis. Tercer punto en cuanto a democracia en Alemania es una democracia militante. Es decir, hemos aprendido la historia que los extremistas, las fuerzas totalitarias, autoritarias, fascistas, pueden apoderarse de una democracia si en el pueblo crece una cierta insatisfacción, si un pueblo entra en una situación difícil, sobre todo, por ejemplo, económica difícil. Y por eso los autores de la ley fundamental han previsto algunos mecanismos para evitar que gente que rechaza justamente el espíritu de la Constitución, el régimen fundamental de libertad y democracia, que estos pueden ser suspendidos de ciertas actividades, y eso es sobre todo artículo 21, que dice que los partidos políticos, que en principio son reconocidos como elementos importantes de una democracia, pero que partidos que están en contra de este régimen fundamental de libertad y democracia, que quieren desvirtuar o eliminar este régimen, pueden ser prohibidos, pero no por el Poder Ejecutivo o por el Parlamento, sino solamente por el Tribunal Constitucional. Es decir, también contra abuso de este, al mismo tiempo, contra el abuso han tomado ciertas precauciones. Segundo principio que quiero mencionar es el Estado de Derecho, que es, digamos, ya en su denominación, una cierta invención alemana del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué es este Estado de Derecho? El Estado de Derecho, que en muchos países hoy en día es muy presente, Estado de Derecho, État de droit, Stato di diritto, however you translate it. Este Estado de Derecho tiene, digamos, interpretaciones distintas. Que cuando yo hablo con gente de varios países, yo veo que el entendimiento de este principio varía. Al mismo tiempo, este principio de Estado de Derecho ha hecho una fusión con el rule of law de los países del common law. En Inglaterra, en el Reino Unido, hay esta gran tradición de la rule of law, regla de derecho o de la ley, que visa un poco en la misma dirección, pero tiene otras raíces y tiene también otro valor jurídico finalmente. Pero lo que vemos en el mundo a nivel internacional, estos dos conceptos se han acercado y han, por vía de fusión, por jurisprudencia, por autores que lo discutieron hoy en día, son muy cerca. Ustedes van a ver donde en textos alemanes o franceses está État de droit, Rechtsstaat, van a encontrar una traducción a Europa por rule of law o state governed by the rule of law. Es decir, son sinónimos a pesar de que su origen y su sentido original no es idéntico. Entonces, ¿qué es este Estado de Derecho? Algunos dicen es el Estado donde el poder público está vinculado por la ley. Eso es correcto, pero eso no es todo. Hay también esa fórmula, gobierno por las leyes y no por los hombres. Eso ya contiene este gran enfoque que también está en el rule of law, que arbitrariedad tiene que ser eliminada. Eso se puede solamente si hay leyes generales. Es decir, general quiere decir que obligan a todos igualmente. Pero esa es solamente una parte de este Estado de Derecho. Históricamente dicho,
y me refiero ahora a la primera mitad del siglo XIX, es el Estado que tiene la misión de proteger y fomentar la libertad individual y, como se dijo más tarde, de garantizar la dignidad humana. Ese es el núcleo material. Y todos los mecanismos que utilizamos para realizar el Estado de Derecho tienen que medirse en este criterio. ¿Es un mecanismo que verdaderamente fomenta la libertad individual o no? El Estado de Derecho tiene muchos principios. En los libros, en Alemania tuvimos un libro que ha contado más de 100 subprincipios del Estado de Derecho. Se parece ya, digamos, casi no manejable. Pero si miramos más cerca, vemos que son unos principios principales que podemos observar. Y aquí también, cuando ustedes van a ver, ¿es un Estado de Derecho o no? Hay que medir, ¿es un Estado que fomenta la libertad, que tiene mecanismos de proteger la libertad o no? Eso es un poco la herencia del liberalismo del siglo XIX. A pesar de que más tarde el positivismo en Alemania empezó a reducir el Estado un poco a las leyes positivas, olvidándose un poco de esta meta principal que hoy en día es reconocido bajo el Grundgesetz, la ley fundamental, y incluso tenemos hoy un Estado de Derecho social que es muy cerca de las ideas primeras, porque hacer efectivo la libertad quiere decir que el Estado tiene también que crear condiciones en que cada uno puede desarrollarse mejor, más libre. Eso quiere bien decir ofrecer educación, ofrecer ayudas para estudios, para que el desarrollo libre se puede realizar. Y entonces, ¿qué son los mecanismos que protegen la libertad, que fomentan la libertad? Es la distribución de poderes, es muy simple, ustedes conocen esto, en los Federalist Papers de Estados Unidos, donde los checks and balances son muy bien descritos exactamente, que ningún poder sea demasiado fuerte para hacer daños a esta libertad. Existencia de tribunales independientes que protegen también contra actos del poder público. Claridad de la responsabilidad de los órganos, para cada uno sabe quién es responsable para que él pueda ir en contra de autoridades cuando sea violado o primero cuando se ve afectado en sus derechos. La violación después es una pregunta legal que tiene que ser aclarada por el tribunal. Y lo que es nuevo también por esta fusión de rule of law y Estado de Derecho, transparencia en las responsabilidades, transparencia en las reglas, transparencias en la explicación por qué una autoridad ha tomado esta decisión, que eran las razones. Seguridad jurídica. Si yo vivo en un sistema donde no hay protección de la confianza legítima, donde las leyes no están claras, eso va a evitar que yo pueda desarrollarme libremente. Yo voy siempre a tener la inseguridad si eso lo que hago es permitido o no. Entonces, seguridad jurídica. Y solamente un otro principio que hoy en día ha hecho una carrera increíble en el mundo entero es el principio de proporcionalidad. Proportionality test, como se dice en inglés. Ese fue desarrollado en una estructuración determinada también por el Tribunal Constitucional alemán. La Corte Europea de Derechos Humanos hizo una estructuración similar y también la Corte de Justicia de la Unión Europea, pero en muchos países hoy en día conocemos eso. Desde luego, este principio es mucho más viejo, ya podemos ver ciertas fuentes en el siglo XVIII, pero como ustedes saben, el principio de proporcionalidad que pregunta, ¿es una medida que afecta a un derecho, a una posición jurídica,
tiene sentido, es idóneo, es idónea. El segundo, es realmente necesario, una otra medida menos afectando. Y finalmente hay esta ponderación de bienes como último elemento de este proportionality test. Hay autores que han llamado eso muy acertadamente que se desarrolle una cultura de justificación. Y yo creo eso no es mi palabra, ha venido de dos autores de Israel que han publicado este libro hace 10 años y han constatado que en el mundo entero, por lo menos en los estados que intentan realizar un Estado de Derecho y de aplicar el principio de proporcionalidad, están desarrollando una cultura de justificación. Culture of justification, incluso hablan de una cultura global de justificación. Bueno, eso es un poco la esperanza, pero ¿justificación de quién? De los que tienen el poder público. Tienen siempre justificar lo que hacen y yo creo eso es muy importante. Bueno, último principio, Estado federal, el Estado social, mencionado también por el profesor Casal. Voy a después incluir en algunas consideraciones sobre derechos fundamentales, por eso me limito aquí al Estado federal. El Estado federal, como ya hemos escuchado, tiene raíces históricas. Alemania siempre ha sido un Bundesstaat, un Estado federal. La creación de este Estado fue en 1867 con la Federación del Norte de Alemania. Después fue extendido al sur y en 1871 hubo la Constitución Federal del Deutschen Reich, del Imperio Alemán, y fue fuertemente federal, y lo mismo después Weimar, pero allí los länder ya tenían menos autonomías, pero eran estados con sus propias competencias. Y la Constitución de Weimar, donde se dice que tenía muchas deficiencias, yo creo esta Constitución vino en un tiempo no muy propicio para esta Constitución. La Constitución en principio contenía todo lo esencial para una democracia liberal, con elementos sociales, pero los tiempos no eran propicios para esta Constitución y entonces fracasó, si se quiere ver, pero no fracasó por el hecho de no haber muy bien escrito, sino por la situación social y las fuerzas políticas dominantes en su época. La ley fundamental, con su enfoque federal, es muy cerca a una constitución que nunca entró en vigor, pero es muy importante para nuestra tradición histórica, que es la Constitución de la Iglesia de San Pablo de Frankfurt, Frankfurter Paulskirchenverfassung de 1849, que tenía un gran catálogo de derechos fundamentales, incluso preveía en un artículo 126 ya un recurso de amparo. Desgraciadamente, esta Constitución no fue implementada porque la revolución burguesa que había producido esta Constitución fracasó. Las fuerzas de reacción eran más fuertes, pero la herencia de esta Constitución es muy presente en todas las discusiones constitucionales ulteriores. Entonces, federalismo es una tradición en Alemania. ¿Y cómo se ha concebido este federalismo? No somos como en Estados Unidos, donde hay un dual federalism, un federalismo dual o dualista, donde el Estado tiene sus administraciones, agencias, sus tribunales, y cada Estado federado tiene sus parlamentos ejecutivos. En Alemania lo llamamos Estado federal ejecutivo, que quiere decir que las leyes federales, en general, hay excepciones, no son ejecutados por la federación misma, por federal agencies o por autoridades federales, sino por las autoridades de los Länder. Eso muestra que ya hay un entrelazamiento entre los niveles, ¿no? La federación hace leyes, esas son ejecutadas por los Länder como propia
propio asunto suyo de los Länder. Ese es el primer elemento del federalismo ejecutivo. El segundo es que los gobiernos de los Länder participan en la legislación federal. Ministros o miembros de los gobiernos de los Länder son miembros del Bundesrat, del Consejo Federal, la segunda cámara, no es una verdadera segunda cámara, pero ahí participan en la legislación en una intensidad diferenciada según la ley fundamental. Eso sería aquí demasiado de explicarlo, pero lo que es importante que el nivel de los Länder, es decir, representantes de esos Länder y sobre todo representantes de los ejecutivos de los Länder, que saben cómo pueden funcionar leyes, cómo se puede aplicar o no, están en esta segunda cámara y entonces conllevan cierta competencia en cuanto a la ejecutibilidad, a la manera como se pueden realizar estas leyes, que es un filtro que yo diría tiene su racionalidad. Y último punto que quiero mencionar es, hay un federalismo cooperativo. Hay ciertas tareas que los Länder pueden cumplir juntos. Hay formas de cooperación entre federación y de los Länder, solo cada vez cuando la ley fundamental lo permite. No hay una libertad completa, eso sería difusión de competencias, pero hay ciertas tareas donde la ley fundamental prevé esta cooperación y como ya he dicho, eso conlleva a veces un entrelazamiento que hace difícil identificar la responsabilidad exacta para ciertas medidas, por eso a veces es muy criticado. Y siempre de nuevo en las reformas hubo entonces tendencias de desentrelazamiento y después de entrelazamiento y cuando he dicho que hay tantas modificaciones de la ley fundamental, eso se debe también a esta gran discusión sobre cómo concebir nuestro federalismo. Hay una tendencia, eso hay que decirlo, que Konrad Hesse, uno de los grandes constitucionalistas alemanes, ya denominó en los años 60 ya, que tenemos un federalismo unitario, que dice que los alemanes les gusta su federalismo porque da cierta diversidad, pero otro lado quieren cuando viajan por Alemania siempre encontrar un nivel de vida igual o equivalente por lo menos. Y eso es una cierta contradicción y el sistema siempre intenta encontrar un equilibrio entre estas dos tendencias. Bueno, si me permiten todavía algunas palabras sobre la parte a lo mejor muy importante en la vida práctica y para el desarrollo de nuestra sociedad, que son los derechos fundamentales que son, como Jesús María Casal ha dicho, a la cabeza de nuestra Constitución, con la garantía de la dignidad humana como primera frase, y después del desarrollo de esta idea por derechos concretos. Una diagnosis global diría, desde 1949 hubo una expansión permanente del alcance normativo de los derechos fundamentales. Y un papel importante, o el papel más importante, desempeñó en este contexto nuestro Tribunal Constitucional Federal, que a través del recurso de amparo, que fue después incluido en los años 50, muy temprano, podía hacer posible que los individuos van a este tribunal y contribuyen de esta manera al desarrollo de la Constitución. ¿Cómo explicar ahora qué son los, digamos, los fenómenos de esta expansión? Y yo quería mencionar tres fenómenos. El primero es la interpretación extensiva del alcance de protección de cada derecho fundamental. El artículo 2, párrafo 1 dice, cada uno tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Hubo intentos de interpretarlo como
digamos, el interior del individuo, el núcleo de su personalidad es desarrollarse, el Tribunal Constitucional rechazó esta interpretación restrictiva y dijo, eso es el derecho de cada uno puede hacer lo que quiere. Es el derecho de libertad general. Es decir, cada forma de ejercicio de libertad tiene una protección por un derecho fundamental. Claro, es el derecho fundamental general, es decir, si hay un derecho fundamental especial, los artículos 4, 5, 6, 7, eso prevalece, pero si no hay un derecho especial, hay que aplicar este artículo 2. Y la consecuencia es que cada uno puede al final ir al Tribunal Constitucional si su libertad frente a cualquier coacción ilegal está afectada. Es decir, yo tengo la libertad, mi libertad frente a cualquier coacción ilegal está protegida. Claro, eso tiene que ser fuertemente concretizado por las leyes, pero el Tribunal Constitucional puede ser si las restricciones introducidas por las leyes son constitucionales y en estos casos el principio de proporcionalidad, de nuevo, desempeña un papel importante. Extensiva interpretación. El tribunal también ha incluido en el ámbito de aplicación situaciones que tienen lugar fuera del territorio alemán e incluso que tienen lugar en el futuro. Ya volveré a este punto, es decir, en todas las direcciones, ratione territorii and ratione temporis. El tribunal ha también extendido efectos de estos derechos fundamentales. El segundo elemento de expansión es, y eso ya tuvo lugar en los años 50 del siglo XX, es decir, pocos años después de la entrada en vigor de la ley fundamental, que el Tribunal Constitucional ha establecido la teoría de valores. ¿Qué quiere decir? Dice que los derechos fundamentales, que en la ley fundamental son casi exclusivamente derechos de libertad. No tenemos derechos sociales, solamente algunas alusiones, pero no más. Que todos estos derechos, que son derechos de defensa contra el Estado, al mismo tiempo establecen un orden de valores objetivos. Y eso quiere decir, si tenemos en la Constitución un orden de valores, que este orden de valores, como tiene valor constitucional, tiene que ser considerado en cada aplicación de una ley, de una norma. Y eso conlleva que incluso en derecho civil y desde luego en derecho penal hay que seguir esta interpretación y, por ejemplo, si un empleador tiene ciertas libertades frente a un empleado, yo doy un ejemplo. Hay una persona que trabaja en una fábrica donde se producen objetos metálicos. Y un día el dueño de esta fábrica dice, vamos a producir elementos para armas. Y esta persona que trabaja ahí, el empleado, es pacifista. Y él dice, yo no voy a trabajar en objetos que después van a servir para, digamos, aplicación de fuerza en situaciones militares. Pregunta, ¿puede el empleador despedir a este empleado? Según esta idea del orden de valores, el derecho del empleador de dirigir los empleados en el ejercicio de su trabajo tiene que ser interpretado a la luz del orden de valores, es decir, a la luz de los derechos fundamentales. Y si el empleador tiene una posibilidad de hacer trabajar este empleado en otra parte de su fábrica donde no se trata de producir
productos militares, en este caso, este empleador tiene que enviarle a otro lugar. Si solamente produce productos militares, claro, el empleador prevalece con su derecho de dirección, pero todos estos, digamos, derechos dentro de relaciones jurídicos privados, en la medida posible, tienen que ser interpretados a la luz de los derechos fundamentales, en este caso el artículo 4, que garantiza la libertad de conciencia, y es también el mismo artículo que garantiza la libertad religiosa. Eso solamente para mostrar que el orden de valores tiene efecto. Tiene otros efectos, a lo mejor todavía más importantes, que el Tribunal Constitucional ha deducido de los derechos, garantías procedimentales. Es decir, la administración, cuando hace un procedimiento administrativo que va a llevar a un acto administrativo, ya tiene que ver que si hay derechos fundamentales afectados, ya van a ser tomados en consideración por mecanismos especiales también de derecho. El legislador tiene que prever posibilidades que estos derechos se pueden hacer valer en una fase ya muy temprana. Y tercero, se ha derivado de los derechos fundamentales, de los derechos de libertad, también deberes u obligaciones de protección. El Estado tiene la obligación de proteger a estas libertades. Un ejemplo, de nuevo, COVID, la pandemia COVID. Es decir, aquí se ve una ambivalencia de los derechos fundamentales. De una parte, la libertad está en favor de dejar a toda la gente libre, sin restricciones. Y de otra parte, estos deberes de protección del Estado, es decir, de proteger la integridad física, la salud y otras cosas, lleva el Estado también a restringir la libertad. Y eso sería interesante discutir con ustedes qué se hace con esta ambivalencia que entra a través de orden de valores, a través de deberes de protección. Resumen, tenemos hoy a través de este orden de valores un efecto horizontal o indirecto frente a terceros, a través de la ley de derecho civil y otros, y tenemos obligaciones del Estado de proteger. Último ejemplo es la técnica de derivar derechos fundamentales de un conjunto de derechos o de varias disposiciones constitucionales. Eso se llaman en alemán Kombinationsgrundrechte, de derechos fundamentales combinatorios o de combinación. Y yo quiero dar aquí dos ejemplos. El primer ejemplo es el de numerus clausus, es decir, alguien que quiere ir a la universidad y después la universidad rechaza su petición diciendo que no hay plazas. ¿Qué puede hacer? Normalmente el derecho a algo es un derecho social. Yo tengo derecho a una prestación, al acceso. Y el Tribunal Constitucional ha derivado en principio en derecho a estudiar y a ser admitido por una universidad de los artículos 12, que es un derecho de libertad, libre ejercicio de la profesión, libre ejercicio de elección de su profesión, en combinación con el Estado social, que obliga al Estado de tomar medidas positivas, y del artículo 3, de observar condiciones iguales. Artículo 3 en Alemania es el artículo del principio de proporción. Estos tres artículos entonces forman un derecho de acceder a las universidades, pero como ustedes a lo mejor saben, nuestro tribunal después ha hecho una cierta reserva y es la reserva de lo posible. El Estado puede ser obligado, pero no lejos de lo que sea económicamente posible para la sociedad. Es decir, puede haber ciertas limitaciones, pero en principio cada uno tiene acceso bajo las mismas condiciones. Segundo ejemplo del año 2010, donde el tribunal ha derivado un
de los artículos 1.1, garantía de la dignidad humana, con el principio del Estado social, artículo 20, un derecho fundamental a garantizar un nivel mínimo de subsistencia, de existencia que sea digno del ser humano. Y eso es un derecho social, a pesar de que nuestra Constitución normalmente no conoce derechos sociales. ¿Qué pasa con derechos sociales? Es la dificultad. Normalmente el Estado tiene una obligación de actuar y eso solamente puede funcionar si se concretiza tal derecho por el legislador. Porque si uno va a un tribunal y cada tribunal tiene otro criterio, finalmente vamos a tener una situación de desigualdad de aplicación de este derecho. Por eso el Tribunal Constitucional dice, sí, hay un derecho constitucional, pero este derecho tiene que ser concretizado por el legislador. Entonces podemos preguntar, ¿qué es nuevo en esta situación? Porque ya antes hubo el principio del Estado social y el tribunal había derivado varias veces unas prestaciones mínimos de estas leyes. Lo que es nuevo, que está reconocido como derecho fundamental, y eso quiere decir que cada uno puede ir hasta el Tribunal Constitucional en vía de recurso de amparo y decir que el legislador no ha cumplido con sus deberes y el Tribunal Constitucional ya en varios casos ha incluso dado razón a algunos recurrentes. Y el problema es que principios como el Estado social están, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, combinados con cierto criterio de discrecionalidad del legislador, porque el propio tribunal no puede sustituir el proceso democrático político. Es decir, hay más bien un control de evidencia si hay una violación. Pero el Tribunal Constitucional ha encontrado una vía de hacer un control un poco más serio. Ha dicho que, dice, yo lo leo, yo cito, para concretar el derecho individual, el legislador debe evaluar sistemáticamente todos los gastos necesarios para la existencia en un procedimiento transparente y adecuado en función de las necesidades reales, es decir, conforme a la realidad. Es decir, el tribunal se ha creado acceso al control examinando la forma en que el legislador ha llegado a su resultado. No entrará diciendo eso, no, el legislador tiene cultura de justificación, es decir, cómo ha calculado este mínimo. Y utilizando también, digamos, fuentes empíricas. Último ejemplo, combinación de derechos de libertad, pero más bien el tribunal habla de libertad. Y eso es una decisión muy importante de la Sala Primera del Tribunal Constitucional del 24 de marzo de 2021, que también fueron causados por recursos de amparo. Entre los recurrentes hubo también gente que vivía en Bangladesh y en Nepal, y el tribunal incluso ha admitido también los recursos de estas personas viviendo en Asia, pero después, en cuanto a los fundamentos materiales, tuve que matizar, pero lo que es ya, digamos, muy importante, también ha admitido gente de Bangladesh y Nepal. ¿De qué era el tema? El tema era la ley sobre la protección contra el cambio climático que se había adoptado por el Bundestag. El trasfondo es el Convenio de París, que ustedes conocerán, de 2015, y en este convenio también Alemania había declarado que que se obliga a disminuir, a reducir las gases de CO2 que son responsables del cambio climático. Y ha hecho un plan, y también en esta ley, que son los pasos a seguir.
Y nuestro legislador ha primero definido una primera fase hasta 2030 y ha definido ciertas metas, objetivos, cuánto hay que disminuir, reducir los gases. Y después, para el tiempo de 2030 hasta 2050, no quedaba muy claro, pero según la concepción de esta ley, la sociedad alemana tenía todavía más límites hasta 2030, pero después, para conseguir lo que Alemania había prohibido en el marco del Convenio de París, la gente a partir de 2030 tendría que restringir sus libertades en forma notable para llegar a este resultado de neutralidad climático en los años que quedaron. Entonces, el problema fue si no hay ambición suficiente para los próximos años y que se dice, bueno, van a arreglar eso la gente más tarde, es una política que es compatible con la ley fundamental. La ley fundamental contiene desde 1994 una cláusula sobre protección del medio ambiente que en favor de generaciones futuras. Y este artículo 20A es solamente un objetivo del Estado, es decir, no declara un derecho fundamental subjetivo que podía ser recorrido directamente por un ciudadano. Es decir, el artículo 20A muestra que la Constitución tiene cierta perspectiva para generaciones futuras, pero esta disposición no da directamente un derecho subjetivo que puede ser invocado por un individuo ante el Tribunal Constitucional. Entonces, la Corte hubiera tenido que hacer dos otras vías de fundamentación de su sentencia. Lo que la mayoría había pensado que el tribunal iría a elegir era movilizar los deberes de protección para los derechos fundamentales, por ejemplo, para la protección de la integridad física, la libertad, todo eso por medio de deberes de protección. La desventaja es con estos deberes de protección normalmente son también obligaciones donde el legislador tiene cierta discrecionalidad. La Corte, y eso es un poco revolucionario, ha tomado otra vía, otra argumentación. Dijo que cuando no nos limitamos ahora y que tenemos como consecuencia que en el futuro la gente a partir de, no sé, 2030 o 2035, tiene obligaciones de limitar su libertad para conseguir el objetivo prometido en el sistema mundial contra el cambio climático. Eso diría que vamos a limitar por nuestra decisión hoy en día la gente a partir de 2035. Demasiado. Eso es un poco como una budgetisierung, un presupuesto de libertad. Cuando gastamos mucha libertad ahora y queda muy poco para la generación futura, eso es una forma de afectar a la libertad de los que van a vivir más tarde. A lo mejor algunos de nosotros también, desde luego. Y eso es nuevo, es decir, es una dimensión intertemporal de los derechos fundamentales. No solamente tenemos que controlar si hoy en día hay violación de una libertad, sino que tenemos que ver la libertad en un continuo de tiempo. Y también tenemos que considerar qué son consecuencias de nuestra actuación o nuestra omisión de hoy en cuanto a generaciones futuras. Eso es muy nuevo, grandes discusiones, como ustedes pueden imaginarse en Alemania, que son las consecuencias dogmáticas, es que se aplica también a nuestros sistemas de seguridad social. Eso todo es ahora abierto, pero esta decisión, que es un poco también
en la tendencia general que se da en cambio climático es una decisión del Tribunal Constitucional que muestra que esta Constitución de 1949 tiene gran actualidad y tiene un potencial enorme para también dar respuestas a nuevos desafíos. Ahora ya estoy espero que no he hablado demasiado, una última palabra. ¿Qué pasa con esta Constitución en el futuro? ¿Es esta Constitución capaz de solucionar problemas del futuro con sus 75 años? Vimos en nuestras sociedades en Europa, también en Alemania, que actualmente están en auge ciertas tendencias extremistas, también de la derecha, unas de la izquierda, y que siempre hay a lo mejor menos información sobre cómo realmente funciona el sistema democrático, sobre todo porque vivimos en un sistema multinivel donde mucha gente no entiende muy bien qué es responsabilidad de la Unión Europea, de los estados nacionales, de los länder, de la federación. Es decir, tenemos que explicar mejor este sistema y por qué tenía tanto éxito. Es una gran tarea y van a leer en los medios seguramente que este año, donde hay también elecciones en Alemania, es también un poco la prueba en qué manera la sociedad alemana va a ser capaz no solamente de conservar lo que cumplimos, lo que hemos logrado con esta Constitución, sino también de desarrollarlo todavía más. Y aquí estamos en un punto que cada Constitución, sea tan buena o excelente como es o no, todo depende finalmente de una sociedad, de un pueblo que está dispuesto a vivir estos valores. Y ustedes seguramente han escuchado del profesor Casal u otros esta palabra de Ernst Wolfgang Böckenförde que dijo: una democracia liberal vive de precondiciones que ella misma no puede garantizar. Es decir, debe ser el pueblo, los ciudadanos, las ciudadanas que tienen que vivir este espíritu, que tienen que dar vida a estos valores y eso es entonces el problema de la cultura constitucional que debe ser también desarrollado y en ese sentido, al final, yo creo, a pesar de todo eso, yo soy todavía optimista que esta ley fundamental, que tanto ha hecho posible para nuestra sociedad, bienestar, libertad, yo tengo la gran esperanza que es también la base por los próximos años. La Constitución y el Tribunal Constitucional y la democracia parlamentaria han mostrado hasta ahora que son capaces de solucionar nuevos problemas. En este sentido, también deseo a ustedes, los venezolanos, las venezolanas, que su vida constitucional tenga un desarrollo muy exitoso, y la sociedad también sea una sociedad abierta que discute lo que es necesario en una sociedad, que es el futuro común que tenemos que ver. Cada constitución es también un concepto para el futuro y para mí era un gran placer hoy estar con ustedes y tomar la discusión en Alemania sobre nuestra constitución como una posibilidad de discutir. Espero que habrá algunas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Sommermann por haber compartido con nosotros esa experiencia con respecto a la Constitución o la Ley Fundamental Alemana. Nos queda claro del desarrollo de las libertades que contiene esa ley fundamental y cómo esa cultura del pueblo alemán ha logrado
conseguir el desarrollo no solo de la democracia, sino un Estado que ha crecido políticamente, socialmente y su desarrollo económico gracias a esa ley fundamental que es importante destacar que hoy celebramos los 75 años de una ley que fue presentada de manera provisoria y se ha mantenido durante 75 años y como lo dice el profesor Sommermann, tenemos la esperanza de que así sea para el pueblo alemán, que se pueda seguir manteniendo en el tiempo. Muchísimas gracias a las autoridades que nos acompañaron, a los profesores, a los estudiantes, a los representantes de la embajada y los invitamos ahora a un refrigerio. Ah, perdón, de verdad. ¿Tienen algunas preguntas? Podemos abrir un ciclo de preguntas y respuestas. Ustedes que son estudiantes de Derecho Constitucional. Muy buenos días. Agradecido por su intervención, profesor. Realmente clarificante de lo que es un hito de la historia constitucional. Y mi pregunta para usted va dirigida un poco en el contexto en que se dio la negociación para la redacción de esta ley fundamental. Tengo la curiosidad de saber un poco más de cuál fue la reacción de la Unión Soviética, de lo que era el otro lado. ¿Vieron con recelo este proceso? ¿De alguna manera les servía porque ratificaba la división de las dos Alemanias que se estaba buscando en ese momento? ¿Cuál fue esa aproximación? Y un poco relacionada con esa pregunta, también tengo curiosidad si hubo algún tipo de acercamiento, así sea informal, con lo que sería la Alemania del Este, para algún aspecto que se pudiera discutir, o eso fueron procesos totalmente ajenos entre las dos Alemanias. Gracias. ¿Puedo contestar enseguida? ¿Sí? ¿O está coleccionando preguntas? Puede contestar, profesor. Ok. Entonces, ¿qué pasó en 1948-49? Como el profesor Casal dijo, hubo ya en principio un poco de la Guerra Fría, es decir, en la zona oriental también se desarrolló una constitución, es decir, era un poco más tarde que en el caso de las tres zonas del oeste, y ambos ordenamientos mantenían como un objetivo la reunificación. Es decir, en el este se dijeron vamos a reunirlos bajo nuestros criterios, en el oeste la decisión fue en favor de un sistema liberal abierto y entonces hubo una cierta concurrencia de ambas partes. También la adopción fue distinto, hubo en Alemania Oriental también un congreso de diputados, también del partido y otros que se reunieron, que elaboraron esta constitución. Y entonces tuvimos dos constituciones en territorio alemán, en dos estados. Eso era 1949. En Alemania Oriental, o digamos la República Democrática Alemana, hubo después dos otras constituciones en 1968 y en 1974. Sobre todo en las dos últimas constituciones queda muy claro el papel predominante del partido también. Mientras que la primera constitución, cuando se lee de 1949, no tenía todavía digamos, claramente
la expresión de este predominio del partido. Eso fue solamente en la realidad, pero las constituciones después adaptaron la constitución a la situación y por eso hubo, digamos, dos ordenamientos constitucionales. Sin embargo, como faltaron en Alemania Oriental instituciones como una corte constitucional, también los jueces fueron más bien elegidos y podrían ser también después destituidos. La, digamos, aplicación de Constitución como una ley no fue posible. Y eran otros mecanismos que eran más importantes. Eso vemos también en muchos países, que hay países donde la Constitución tiene más bien, digamos, un valor programático. Ustedes a lo mejor han leído Löwenstein, que distinguió constituciones que según su valor normativo, y la tercera categoría que denomina eran las constituciones normativas, es decir, que realmente se aplican y pueden ser también ejecutadas y invocadas ante tribunales. Yo creo la mayoría hoy en día en muchos estados tiende a estas constituciones normativas y tienen la ventaja que los ciudadanos pueden tomarlas en serio. Yo creo que es muy importante, en otras es más bien programático y como ustedes seguramente saben, la función de derechos fundamentales eran distinto en los países socialistas. En los países socialistas, los, digamos, de la Unión Soviética y de los estados que habían pactado con esta unión, ahí los derechos fundamentales servían a realizar una sociedad socialista. Por ejemplo, libertad de prensa quería decir que se da los medios a los trabajadores y las clases que debían ser decisivos en este sistema, pero en caso de crítica de este sistema no fue posible invocar estos derechos, ¿no? Los derechos eran entendidos como derechos dentro de los límites del socialismo, en favor del socialismo y la clase obrera. Y bueno, esas son concepciones muy distintas y a lo mejor ustedes han también estudiado derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 contenía derechos de libertad y derechos sociales. Y más tarde se concluían tratados internacionales, sobre todo en 1966, el Pacto de Derechos Civiles Políticos, y el otro era el Pacto de Derechos Sociales, Culturales y Económicos. Y sobre eso hubo siempre mucha discusión, cómo interpretar estos convenios. La doctrina socialista era que hay que interpretar estos pactos siempre a la luz de la sociedad, del sistema político y social, mientras que otros decían no, hay criterios, estándares que son iguales para todos los estados y respectivo, independientemente del sistema, ¿no? Es un poco el enfoque universal donde se dice esos son estándares que no pueden ser relativizados en cada estado según su sistema político, y la doctrina socialista era no, cada sistema según su criterio. Ese es digamos, un debate que era muy típico, que cierto tiempo fue disuelto cuando la Unión Soviética se transformó, pero hoy en día es de nuevo un poco esta doctrina que ha tenido su renacimiento en ciertos estados que depende de cada sistema. De esa manera, desde luego, estos estándares internacionales pierden mucho su sentido o su valor, es claro. Muchísimas gracias. Mire, hay una pregunta también en el chat. Ana Rodríguez pregunta, ¿cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la ley fundamental alemana?
Desafíos, claro, hay siempre nuevas situaciones en la sociedad. Digamos, actualmente las instituciones trabajan bien, también el Tribunal Constitucional. Ustedes a lo mejor han escuchado que en algunos países a veces es difícil de garantizar continuidad también de instituciones. Yo pongo el ejemplo de España, donde la composición del tribunal tuvo fases difíciles cuando no hubo un consenso en la elección de jueces. Actualmente no tenemos este problema en Alemania. ¿Qué son los desafíos? Estamos actualmente en Alemania en una situación donde el estado de bienestar está un poco a sus límites, porque nuevas tareas son necesarias y el estado de bienestar, el estado social, es algo que los ciudadanos quieren tener sin reducción, mientras que políticamente hay también otras prioridades. Y yo diría más bien que es un desafío de la Constitución, más bien de la sociedad. ¿Es nuestra Constitución solamente una Constitución que funcione cuando todo va bien, cuando la economía va bien, o es una Constitución que exactamente en estas situaciones ayuda mucho? Y eso es algo que se encuentra en muchos estados, un descontento y cosas como eso a veces tienen como consecuencia que ciudadanos tienden a encontrar un culpable, y es el sistema, ¿no? Y bueno, tenemos que ver en Alemania cómo se desarrolla, pero yo les digo algo sobre mi impresión de estos días, de la semana pasada. Hubo casi una movilización de muchos ciudadanos que han festejado, que han celebrado esta constitución. Eso fue muy bien que lo vimos, es decir, esta constitución está anclado, está claro en la sociedad y también los estudiantes, por ejemplo, en Speyer, sin que hubo una organización por parte de la universidad, han organizado toda una semana de actividades. Participar y fui invitado también a una cosa. Y eso me da mucha esperanza que el sistema sigue siendo muy cerca a los ciudadanos. Yo veo un punto. Es que hay que explicar mejor cómo el sistema democrático funciona. A veces personas que son descontentos proyectan eso en la democracia. Yo me explico. En Alemania tenemos Alemania reunificada, que es una dicha, es algo que nos fue regalado de cierta manera, que donde estamos muy contentos. Pero yo veo que en una sociedad donde muchísimas décadas se vivía bajo un régimen autoritario, incluso totalitario, es difícil entender bien cómo funcionan procesos democráticos. Nuestro proceso democrático, nuestra democracia vive del reconocimiento de cada uno al otro. Yo reconozco que tú puedes tener otra opinión que yo. Eso es la promesa fundamental de una democracia. No hay que ver que hay algunos que tienen la verdad, los otros no. Eso no funciona. Y cuando yo quiero llegar a una decisión, yo tengo que argumentar en la base de factos comprobados. Yo tengo que argumentar con verdaderamente argumentos transparentes. Y después vamos a encontrar una solución. Finalmente, siempre habrá una mayoría que decidirá, pero mejor todavía que se encuentre un cierto consenso. Entonces, este entendimiento que yo he llamado cultura política, cultura democrática, es que reencontramos este reconocimiento del otro, que damos el mismo derecho al otro. Hoy en día, por los medios sociales, se ve una forma de brutalización a veces de argumentos.
y de cierta agresividad que se encuentra, que nada tiene que ver con un proceso democrático. Y eso me preocupa, pero espero que nuestra Constitución da un marco para un desarrollo donde la sociedad se da cuenta que hay que cambiar un poco este desarrollo de brutalización del discurso público o del cambio. Tenemos que volver a unas discusiones muy claras. Todavía en la vía política yo diría generalmente lo tenemos, pero yo veo aquí ciertos problemas. ¿No hay más preguntas? Muchísimas gracias, profesor Sommermann. Ahora sí, agradecemos la presencia de todos los profesores, autoridades, invitados especiales que nos acompañaron a los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por su participación, profesor. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor Sommermann, y a todos ustedes por su presencia. Lástima que no nos puedas acompañar ahora en el refrigerio, que vamos a compartir un modesto refrigerio, pero será pronto que podemos estar contigo personalmente. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces